luz y sal, saliéndome mucho de la línea que yo traigo ahorita con Dios. Me vinieron muchas ideas ahorita sobre escuela privada. Normalmente cuando hablo de educación privada y de educación pública es en licenciaturas o en maestrías o en posgrados que me solicitan hablar sobre el tema. Y hay realidades que uno no debe dejar pasar, pero el problema es que a mí se me olvida que yo estoy en esas realidades. Am, bueno, normalmente lo que digo sin meterme en Honduras es que a partir de los años 70 que se quiebra la relación aritmética y geométrica entre trabajo y distribución, perdón, y oportunidad, igual que de educación y oportunidad. Es decir, el Estado pierde el control de las... pierde el control de la hegemonía de la distribución de los recursos que él tenía gestionados bajo el proyecto del famoso Estado benefactor, el Estado del beneficio. El Estado del beneficio, a muy cortas, quiero decirlo todo muy breve para tocar el otro punto que quiero decirte sobre la educación privada. Él planteaba que lo único que teníamos que hacer como país, perdón, como ciudadano, era pagar impuestos, trabajar, pagar impuestos, ya. Todo lo demás lo iba a hacer el Estado, él iba a producir las instituciones sociales que tú necesitases, él iba a producir los bienes y los servicios que tú necesitases, y tú lo único que tenías que hacer era trabajar. Con tu parte de tu salario se pagaban impuestos, parte de tus, si eras iniciativa privada, que en ese tiempo no era así como que la prioridad para el Estado benefactor, el Estado iba a ver esas retribuciones a partir de tus impuestos y con eso no teníamos ningún problema, ¿no? Cuando tú trabajas para el gobierno automáticamente te quita ese dinero. Cuando tú trabajas para iniciativa privada, puedes tenerlo que declarar aparte o la propia empresa también lo declara. Um, y eso suponía que ibas a esperar que solamente el Estado hiciera lo que en la época de este no Estado lo teníamos que hacer nosotros, es decir, nosotros teníamos que conquistar lugares, hacernos de una vivienda, pelear por ese territorio, cuidar de ese territorio, educar a nuestros hijos, enseñarles un oficio y demás. Por razones históricas apareció el oscurantismo, y en el oscurantismo fue un reinado el que se hacía cargo de nosotros, y después nacen estos estados liberales a partir de dos movimientos, el protestantismo y el liberalismo francés. Y eso le quitaba a la familia y a los grupos humanos la necesidad de hacer las cosas, el Estado lo iba a hacer. En México esto funciona de los 40 a los 70. Todo lo demás fueron intervenciones, mmm, guerras, revoluciones, luchas de independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el Estado eh, en México en los 70 sufre una consecuencia que es la sobrepoblación mexicana. Estoy hablando de México. Esto ocurrió en todo el mundo, pero estoy hablando de México. Entonces, esa sobrepoblación, por más CONAPO que salió, por más programas clandestinos y explícitos de control de natalidad, por más pastilla anticonceptiva y demás, y no voy a entrar en Honduras de todo eso. Simplemente diré que trajo solo como consecuencia el libertinaje sexual, lejos de control de natalidad. Proyectos feministas que hicieron
sentir a la mujer culpable por tener hijos, proyectos feministas que hacen sentir a la mujer avergonzada por un embarazo temprano, proyectos feministas que dicen que la mujer tiene derecho a deshacerse de su hijo. Bueno, irresponsabilidad paternal, el hombre tiene derecho a ser joven, a ser libre, a ser independiente. Si la mujer se supone que tiene control de todo eso, pues entonces que se haga pelotas. Hombres irresponsables, hombres violentos, hombres agresivos y demás. Bueno, la idea es que no se da este control de natalidad, nacen bebés. Estos bebés no mueren rápidamente porque había antes un control natural y social, es decir, estabas en guerra, había revoluciones, independencias, intervenciones, pobreza, hambre, marginación, y no había esperanza de vida, entonces era bueno tener 12 hijos. Al final quedaban dos. Si bien te iba a los 26, 30 años y se morían a los 40, promedio. Pero este nacimiento continuó y entonces esos 12 hijos demandaban escuela, empleo y demás. Cuando demandan escuela, que es la parte que me interesa ahorita, el Estado deja de poder tener ese lugar libre, sea por imaginario o por control o por mala administración o lo que sea, pero deja de dar esos lugares. Entonces la gente tenía que buscar su propio espacio. Ahí aparecen las escuelas de paga de masas, porque ya existían las escuelas de élite, de paga, es decir, escuelas que consorcios internacionales, grupos religiosos y demás tenían sus propias instituciones. De hecho, en Estados Unidos las mejores escuelas eran de paga y son de paga, es decir, Yale, Harvard, son escuelas de paga. No va cualquier hijo de fulano. Las preparatorias y las universidades son estatales en Estados Unidos. No tienen tanto poder de penetración y control económico político en la iniciativa privada ni en el gobierno. Sin embargo, estas otras escuelas, por cierto, de origen cristiano, pues sí lo tienen. Ahora, cuando yo hablo de las masas, nace una clase social que se llama clase media. La clase media es una clase desclasada, dice Marx. Una clase que no quiere ser pobre, pero tampoco quiere quedarse en donde está y quiere subir. Es una clase que se queda sin escuela. Es una clase que no quiere tampoco entrar a las escuelas públicas. Es una clase a la que se le vende la idea de que la escuela de masas élite, que es esa a la que voy a hablar, es una escuela que le garantizará al hijo la tranquilidad de que está recibiendo una mejor educación. Por ahí se venden proyectos cocurriculares para hacerte creer que esto es cierto. Pero hay una realidad que no podemos negar. Mucha de la gente que entra a estas escuelas de masas élite entra porque no encontró lugar en los espacios públicos. Es decir, las universidades y las preparatorias se encuentran plagadas de jóvenes que hicieron exámenes y quedaron en lugares distantes, porque ahora Comipems asegura que vas a tener un lugar, pero no te dice dónde. Muchos logran quedar en escuelas de las que eran consideradas élite en los años 60, 50, es decir, UNAM y Politécnico. Pero el propio sistema no los vota, sino da tanta libertad y los hijos no tienen la preparación para esperar en esa libertad, saber qué hacer. Más en una sociedad de libertinaje, entonces se revientan. Los padres se angustian y entonces los mandan a escuelas de estas de masa, privadas de masa. Se dice de élite porque son los que pueden pagar escuela, pero son hijos descontentos, son hijos que no querían entrar ahí, son hijos que tenían otras aspiraciones, son hijos que vienen de tragedias familiares, son hijos con resistencias conductuales, son hijos en algunos casos con problemas conductuales, con problemas psicológicos, con problemas de deficiencias como dislexias, dislalias, discalculias, TDAH, algunos de ellos antecedentes de tiempo de ni estudiar ni trabajar, ni de acercarse a un libro y demás. Y entonces son grupos que no vienen con el gusto de entrar a una
a una institución de masas que además ni nombre tiene, ¿no? O sea, simplemente existe, dice que tiene muchos años en el mercado, que todo el mundo la conoce, que tiene egresados exitosos y demás. Nadie los conoce, pero ellos dicen que sí. No son La Salle, no son Ibero, no son, no son escuelas de judíos, no son escuelas de, insisto, lo que había yo comentado hace rato, no son escuelas de poder, no son ITAM, no son nada de esto. Entonces, no garantizan nada, es decir, tú puedes egresar y no seas nadie, ¿no? Pero el punto al que quiero tocar es, estas escuelas sostienen o se sostienen de esa matrícula. Y uno como docente debería de entender eso, o al menos no olvidarlo cuando uno esté frente a esos alumnos. Porque esos alumnos no quieren que los eduques, ni quieren que les exijas, ni quieren que les enseñes, ni quieren que los corrijas, ni quieren que les digas nada que incomode sus patologías. Esas escuelas están hechas para celebrar que el alumno está tirando ahí sus mensualidades, mientras tú estás regalando calificaciones, haciendo pasadera la calificación, pudiendo sacar un beneficio de ese proceso, es decir, los llevas a obras de teatro que sabes que te van a pagar por mandarlos, este, pidiéndoles que compren materiales que sabes que no cuestan tanto como tú los ofreces, o se los ofreces con un tercero que haces creer que ni lo conoces, que ni es tu negocio. Y pues por ahí algunas otras prácticas que no voy a mencionar, pero que puedes hacer cuando se trata de sacar provecho. Cuando tú no entras con esa lógica y tú entras con una lógica que está descontaminada de eso, es decir, cuando a ti te dice Dios que lo que hagas sea para su honra y su gloria, cuando tú crees en ese Dios en donde estés parado y cómo estés parado, pues entonces ahí hay una dicotomía fuerte, porque mientras tu escuela te va a decir, aquí hay valores, ellos van a decir que es valor y que no es valor. No lo va a decir Dios, no lo va a decir la Biblia, no lo va a decir la genética, no lo va a decir la biología, no lo va a decir, no lo va a decir la verdadera paternidad o maternidad, la hombría y la feminidad, no. Lo va a decir alguien que está peor que ellos y peor que tú. Y que por alguna razón que no entiendes es tu jefe, es el dueño de la escuela, es el dueño del consorcio. Y pueden decir que tienen valores y pueden decir que te arriesgues haciendo proyectos para el interés social y para cambiar problemáticas sociales y demás. Y cuando lo haces, aparecen los documentos donde dicen que porque estás enseñándoles a los muchachos pedofilia en clases de taller de lectura y redacción o enseñándoles cosas de estas. Bueno, porque son niños. Porque son niños. Porque todavía ellos ya se creen hombres, ya tienen biología de hombre. Bueno, algunas, más que algunos. Muchas ya tienen biología de mujer, es decir, sus cuerpos ya les dicen soy mujer. Y una sociedad les dice véndete, eres mujer, véndete, eh, enorgullécete del cuerpo que tienes, muéstralo, ofértalo, tatúalo, úsalo para los fines que tú estés persiguiendo. Finalmente todo es bueno mientras estés feliz. Entonces, um, cuando tú entras a dar clases en esos lugares, recuerda que el alumno llega esperando que el alumno y el padre de familia, porque el padre de familia hoy es una extensión inmadura, podrida, enferma, cancerosa de ese hijo, que no consiguen nada si no es en base a malas prácticas. Es decir, la felicidad hoy se consigue tomando, tatuándose, revolcándose y que te aplaudan por eso. Hoy el padre de familia está en TikTok, no es el alumno, es el padre de familia. Hoy el padre de familia está buscando en TikTok a sus maestros. Hoy el padre de familia dice que él quiere y ama a sus pequeños, a sus niños. Y
pues no entiendes cómo cuando tú lo estás enseñando con valores cristianos, no valores del mundo, no valores de la sociedad de ideología de género, no valores que en la calle son lo que la calle dice o lo que el gobierno en turno dice, sino son valores que, que Dios a través de la genética, de la ciencia, ha probado y ha determinado que son reales. No necesitas nada más decir es que los leo en la Biblia. Pero recuerda que esa gente está pagando para que a sus hijos en un lugar, por fin, después de tal vez no sé cuántas escuelas, les den un título de lo que sea y los tengan ocupados en lugar de tenerlos ellos en su casa como el lastre que son, engañándose de que están siendo educados con valores, presentando proyectos y actividades que parece que están preparándolos para el mañana, poniéndolos a decir cosas que a la gente le gusta oír, haciendo espectáculos teatrales que la gente le gusta ver, no cargados de conocimiento ni de realidad, simplemente de emocionalismo y de teatralidad para que la gente se sienta a gusto con ese hijo y esa hija y se sienta orgulloso de ese hijo y de esa hija. Y con maestros que pues están igual, ¿no? Que sus clases son videos de YouTube, sus evaluaciones son, viene un bailable para diciembre, pues ponlos a bailar, ponlos a cantar y ponles 10 y demás. Es decir, no, hoy tampoco importa cómo sacaron el 9. El padre quiere ver 9, 10, 8. Quiere ver que su hijo no tiene problemas. No quiere oír quejas de sus hijos. No quiere oír reportes. Y si oye reportes, se pone a la defensiva y dice que su hijo tiene la razón. Si ve un 0 en su boleta, ¿cómo es posible? Si siempre manda a su hijo. Y es real, hay gente que sí va y avienta al hijo hasta la puerta de la escuela. Yo los he visto. Pero la realidad es que el hijo hace lo que quiere adentro, con todo y que hay celadores y custodios y demás, y que cuando les conviene o les cae bien el alumno no le dicen nada, cuando no les conviene o les cae mal el alumno, le cuestionan por cosas que a otros no les cuestionan. O sea, hay una ley ahí como selectiva. Esas patologías, si no las entiendes, si tú entras a trabajar esos espacios y le crees a un director que te dice que tú tienes la ley en la mano, y que tú no debes de permitir y tú debes de mantener y tú debes de controlar, y tú volteas a los salones y el salón de al lado es una fiesta y el salón de al lado hay una maestra en el salón y los alumnos en las puertas afuera haciendo lo que quieren, este donde hay maestros que sus clases son sobre Marvel contra Capcom, entonces donde tu clase es un video de YouTube, es leer un libro y decirles que el libro dice eso y ya. Y con eso tienes tu sueldo, pero no te metas con los valores de los que llegan a tus alumnos. O sea, no te metas con el largo de la falda, no te metas con la forma de vestir, con la forma de... Aunque sean bachilleratos, no te metas. Espérate a ver si llega alguien y les dice algo. O espérate a ver cuando a ellos les interese y a ti te llame la atención. Por no llamarle la atención de algo que a ellos sí les conviene que les llame la atención. Pero antes no tomes la iniciativa, no creas que tú tienes el control, ni que además se van a poner en alto los valores cristianos. Hoy no. Si lo haces, recuerda que te pones en riesgo tú, tu trabajo y quienes dependan de ti. Y el único que se está dando cuenta de eso, pero que no lo vas a ver y que probablemente te decepciones y no digas la siguiente vez lo mismo, no defiendas con toda la fuerza, todo el coraje, toda la justicia que amerita. El único que va a saber de esto es Jehová, Dios. Y no creo que, que en este momento vayas a verlo bajar y que te vaya a dar una palmada en la cabeza. Será más fácil que deje que las cosas sigan corriendo y que tengas que, si eres cristiano verdadero, agarrarte de su palabra y esperar que Él resuelva. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Cuando Él quiera. Pero no esperes la respuesta inmediata, ni satisfactoria,
ni, ni muchas cosas que uno quisiera ver cuando le dicen, el alumno dijo, el alumno habló, el alumno escribió, el alumno subió, el padre de familia fue, el padre de familia canalizó. No, aunque leas en los salmos que Jehová está bajo el amparo de los que creen en Él y es justo. No lo esperes en el momento. Tal vez no lo veas ni aquí en la tierra. Y espero que le sirva a cualquiera que quiera ser docente. No importa el grado del que esté yo hablando, porque yo estoy hablando de bachilleratos y de licenciaturas y de posgrados, porque he trabajado en esos. Un ratito estuve en secundarias, pero créeme que es feroz esta situación, es muy, muy, muy feroz. Y cada vez que tú voltees a ver a los padres se van a parecer más a eso que decimos que es, que no debe de ser. Luz, luz y sal. Dios sea contigo y de verdad que si eres cristiano, no te desanimes. Si no eres cristiano, pues diré lo que dicen todos, ¿no? Échale ganas. Hay otro trabajo por ahí esperándote. Luz y sal.